posible que creas que no estás experimentando abuso o violencia en tu relación si no has sido herida o herido físicamente. Pero el abuso verbal o emocional puede tener efectos que son tan graves como los físicos. La violencia emocional incluye insultos, amenazas, aislamiento o control y también puede ser un signo de que el abuso físico está a punto de ocurrir. Hoy en Platícame me acompaña Gladys Valeras para hablar de la violencia en la pareja, los tipos de violencia, cómo identificar si estás viviendo una relación de abuso, el violentómetro, signos de alerta y si no eres tú quien lo está viviendo, cómo ayudar a quien sí esté pasando por esto. No te la pierdas. Gladys, bienvenida a Platícame, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo te encuentras? Muy, muy bien y aparte pues muy contenta y agradecida contigo pues por este tiempo que nos estás dando para esta plática que es bien importante. Todos los días se vive la violencia en la pareja, ¿no? Y muchas veces las personas que están dentro de una relación, pues igual ni identifican o se empieza a justificar, no, esto que está pasando no es violencia, o esto tampoco, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que hablemos, sí, de las relaciones que son abusivas o tóxicas, ya sea de novios, de convivencia, entre cónyuges, y también ya sea entre hombres y mujeres, pero sí vamos a platicar un poco del por qué es que se da más en las mujeres, ¿no? O sea, porque es como este fenómeno que se ve más como para la mujer, pero bueno, así es como un tema pues que creo que necesitamos todos, ¿no? Fíjate que justamente es una situación que se vive cada día de manera más constante, que está más presente, pero igual por la misma razón cada vez se va normalizando más. Así es. Entonces pareciera ser que lo permitimos cada vez más y es importante ir recordando que estas situaciones que aunque vemos cotidianamente no deberían de ocurrir y que son violencia. Entonces creo que este tipo de espacios son esenciales. Te agradezco muchísimo, muchísimo por la invitación. Sobre todo pues esperemos que podamos aportar algo importante. Claro, y que le podamos llegar a mucha gente que lo que ahorita decíamos, ¿no? Como ya se normalizó tanto, igual no saben que están viviendo en una relación así. Y me gustaría como que para que arrancáramos un poquito la plática, habláramos de estadísticas. ¿Tú tienes algunos datitos que pudiéramos abrir? Sí, por supuesto. Yo creo que aquí la primera parte que es muy, muy importante es recordar que pese a que hay estadísticas y sí nos dictan como los números que se registran, estos números son propiamente los que denuncian. Se calcula que de cada 10 agresiones solamente se están denunciando 2 o 3. Entonces la cifra detrás de esto es mucho más grande. La mayoría de las personas no decide denunciar justamente por lo engorroso que puede ser, por lo tardado que puede ser, y a veces, pese al daño que la persona puede recibir, se sigue preocupando por el agresor, sigue pensando en esta parte de no quiero que termine en la cárcel, no me gustaría que toda su familia se entere, entonces las cifras realmente son engañosas, ¿no? Pese a ello, sí tenemos algunas cifras que son importantes y que tendrían que tomarse en cuenta. No son tan actualizadas porque también recordemos que nosotros tenemos un censo cada 10 años. Sin embargo, si hablamos de cifras de 2010, pues son excesivamente lejanas a lo que estamos viviendo hoy. Para las últimas cifras que yo tengo son para la mitad del 2020, que son como las más recientes que tenemos. Sí. Para de enero a septiembre de 2020 estábamos hablando de 704 feminicidios, que realmente ya son demasiados si pensamos que para 2019 estábamos hablando de que había 1,012 mujeres víctimas de feminicidio en todo un año. Entonces estamos hablando que para septiembre ya estábamos muy cerca de esa cifra, ¿no? Se calcula que aproximadamente 10 mujeres son asesinadas en el país diariamente, ¿no? Para 2021 se calcula que esta cifra aumentó y ya estamos hablando de 11 mujeres diariamente, entonces son cifras importantes. Así es. La tasa de feminicidios para septiembre del 2020 estamos hablando que era de 1.08 por cada 100,000 mujeres, entonces es alarmante, ¿no? A nivel mundial es una de las cifras más altas. Y además había 43,108 mujeres sufriendo lesiones de forma dolosa hasta septiembre. O sea, estamos hablando de 43,108 que denunciaron. Y si hacemos el equivalente, vamos a irnos ya no a 7, sino a 6 mujeres más por cada una de esas, ¿no? Las cifras son exorbitantes, realmente son altísimas. Entonces, realmente son cifras preocupantes. A nivel mundial estamos en los países que se consideran de mayor riesgo para ser mujer. Esas son cifras que pese a que no parecieran tan alarmantes, cuando decimos 1.08 por cada 100,000, hagamos el cálculo por cuántas mujeres hay en el país. O sea, las cifras son
de verdad exorbitantes. Exorbitantes. Sí, no, y además, bueno, aquí estamos hablando ahorita, pues sí, ya de los feminicidios y de todas las mujeres que son asesinadas, pero la violencia no solo es eso, y eso es lo que deben de saber, o sea, la violencia empieza a lo mejor con un insulto, también puede ser con una amenaza, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, leía que el 40.1% por lo menos han vivido a lo largo de su vida insultos, amenazas, humillaciones y otras ofensas, ya sea psicológicas o emocionales, en las relaciones, ¿no? Y estas relaciones, pues desde novios, puede ser que empiecen con este tipo de situaciones de violencia, y entonces justo es como platicar un poquito para poder identificar los tipos de violencia y sus características y que la gente lo sepa, ¿no? ¿Cuáles son estos? Yo creo que aquí, perdón que te interrumpa, yo creo que aquí es bien importante identificar que justamente si lo vemos en términos de porcentaje, para 2019 se hablaba de que el 66% de las mujeres mexicanas, o sea, más de la mitad de las mujeres mexicanas, habían sido víctimas de alguna forma de violencia, ¿no? Y estamos hablando de que de ese 66%, el 44% lo sufría por parte de su pareja o expareja. Aquí hay una cosa bien importante. En leyes, por ejemplo, se determina que si tú tienes una ruptura amorosa, hasta 3 años después de esa ruptura se sigue considerando violencia familiar, porque la persona formaba parte de tu núcleo. Sin embargo, hay personas que exceden ese periodo, pero como la ley ya no lo contempla, si no hay hijos de por medio, ya no se considera violencia familiar y eso le quita importancia, digamos, de alguna manera al delito. Entonces, esta parte es muy, muy, muy importante que la destaquemos. Ahora, generalmente dividimos los tipos de violencia en 4, que es física, psicológica, emocional y patrimonial, ¿no? En la emocional generalmente incluimos violencia sexual, pero también se puede ver por separado, porque no siempre van de la mano. Estaríamos hablando de 5 tipos de violencia, ¿no? Cuando hablamos de violencia patrimonial, nos referimos a estas personas que pueden quitar bienes o inmuebles a la pareja por medio de engaños o de estas ideas de, mira, yo lo voy a hacer mejor, como yo soy hombre, va a ser más fácil que hagamos los trámites y demás, y terminan engañando a la pareja. Por violencia sexual entendemos todas las agresiones, ¿no? Que puede ser abuso, violación o acoso, ¿no? Que se pueda sufrir por parte de la mujer a partir de la pareja o aunque no sea una pareja. Se considera de mayor peso cuando es la pareja porque además hay un abuso de confianza, pero también puede ser un completo desconocimiento. Así es. Tenemos la violencia física, que son todos los actos que puedan atentar contra la integridad física de la persona, y ahí van desde empujones, jalones, rasguñones, patadas, ahorcamientos, todos los contactos físicos que no sean bienvenidos. Aquí la palabra clave es justamente esto, que sean consentidos o bienvenidos. Puede haber conductas sexuales que tengan que ver con violencia física, pero que sean aceptados y bienvenidos, es decir, por ejemplo, todas las prácticas de sadomasoquismo que son consensuadas. Y ahí no tenemos ningún problema. El problema aquí es el consenso. Si yo no te estoy permitiendo que tú te acerques, que tú me golpees, que tú me pellizques, eso implica una agresión. Ahora, ahí también tenemos una parte truculenta, ¿no? Que es legalmente, si tus heridas no exceden 15 días para poder ser sanadas, tampoco tienen un peso, ¿no? Y entonces es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, si alguien te ahorca, ¿no? O sea, puede que no los moretones no excedan los 15 días. Pero eso no implica que no haya una intención de asesinato. Exactamente. Entonces, ahí es donde viene la parte truculenta, ¿no? Ante las leyes, si no excedes los 15 días, todo bien, ¿no? Ahora, vamos a las partes del cuerpo en donde no se ven los golpes. Por ejemplo, hay maridos que golpean a sus esposas en el estómago. El estómago difícilmente te van a dejar un moretón. Es muy complicado. Tendría que ser muy fuerte, ¿no? Una patada o algo muy, muy fuerte. Tendría que haber un golpe tan fuerte que hubiera un sangrado interno para que se logre hacer un moretón. Entonces, estamos hablando de que no hay como tanta puntualidad en ese sentido, y eso hace obviamente que cuando llegue la víctima al Ministerio Público y quiera hacer la denuncia, y el Ministerio Público, que por alguna razón en México, no sé por qué, nunca hay médico legista, les dice como esto no tarda más de 15 días en sanar. Puede hacer la denuncia, pero realmente... Sí, no va a proceder.
Exacto. Se va a desgastar, se va a aventar usted días y días aquí y realmente pues a él no le va a pasar nada. Eso pues desincentiva a las víctimas y dices, ¿para qué, no? O sea, solamente lo voy a hacer enojar más, ¿no? Y la siguiente vez va a ser mucho peor. Entonces, esa es la violencia física, ¿no? Y la violencia emocional, que es la más difícil de probar en muchos sentidos, porque sobre todo cuando la violencia se recibe por parte de una pareja, se llega a desarrollar esto que conocemos como síndrome de Estocolmo, que es si llegamos a creer que la persona lo está haciendo por nuestro bien, si llegamos a creer que en realidad nosotros necesitamos ese castigo, merecemos ese grito, ¿no? Ese insulto no es un insulto porque es real, entonces es muy difícil. Toda la violencia psicológica existe, y esta es la parte donde también es un poco complicado, existe en el sistema en el que vivimos. Es decir, es muy común que como mujeres existan insultos desde la familia, desde la escuela, desde el trabajo. Entonces, cuando viene otra persona y nos insulta o nos agrede, está tan normalizado, estamos tan acostumbradas que ya no nos es raro. Que es como, pues es que no es que él me esté insultando, ¿no? Más bien es que sí soy tonta. O es que sí soy inútil. Entonces, esa parte es súper difícil. Ahora, la violencia psicológica es, a pesar de que es la más difícil de probar, es la que deja huellas más profundas, es la más complicada porque empieza desde bromas hirientes, estas bromitas que hacemos como, ay, ya subiste de peso, ¿verdad? Mira nada más, qué pachonchita te ves, o qué chistosita te ves, que duelen, ¿no? Así es. Seguimos con los chantajes, estas ideas de... ¿cómo que te vas a ir con tus amigos? Y yo me voy a quedar aquí solito, enfermo, sin nadie que me acompañe. ¿Qué clase de novia eres? También es violencia. Eso es violencia, claro. Las mentiras, los engaños, cuando nos ignoran, ¿no? Se enojan y te aplican la ley del hielo también. Exactamente, sí es violencia. Sí, claro. Claro, de hecho está dentro del violentómetro, se considera es de los primeros niveles, pero también es violencia. El ignorar como forma de castigo es violencia, porque en ese te ignoro, el que está del otro lado, la que está del otro lado, lo que recibe es un montón de angustia. ¿Por qué me está ignorando? ¿Por qué no me contesta? ¿Qué hice mal? ¿Qué tengo que hacer para que me vuelva a responder? Entonces, claro que también es violencia, es una forma de violencia. ¿No? Entonces, es importante. Los celos, ¿no? Que también hemos normalizado un montón. Me cela porque me quiere. Exactamente. No, eso es mentira. Una persona que te cela jamás lo está haciendo desde el amor. Jamás. Los celos tienen todo un trasfondo enfermo y que hablan desde la persona que los está expresando y que son violentos para la persona que los está recibiendo, porque además también modifican tu conducta y te generan esta paranoia, ¿no? De no puedo hacer esto porque a mi novio le va a molestar. No puedo subir una foto a redes porque a alguien le va a dar like y a mi novio le va a enojar. No puedo darle like a la foto de alguien más porque a mi novio le va a molestar. Entonces, también es violento, es extremadamente violento, ¿no? Y ya de ahí, bueno, va escalando. Una característica que tenemos que tomar en cuenta y que es algo que siempre ocurre cuando las víctimas llaman para denunciar, es que siempre dicen como, es que solo me insulta o solo me grita, pero nunca me ha pegado. Claro. La violencia nunca es estática. Nunca es estática. La violencia siempre escala, siempre. Lo que empieza con un grito, eventualmente puede terminar con un golpe. Entonces, no nos confiemos de la parte de, es que nunca me ha pegado hasta ahorita. Exactamente. Puede llegar un detonante que haga que el día de mañana ese grito ya no sea un grito. O a veces me dicen como, por ejemplo, a mí no me pega, o sea, sí le pega a la pared, sí le pega al volante, sí avienta cosas, pero no a mí, ahorita. Claro. La violencia siempre escala, entonces eso es muy importante. Cualquier tipo de violencia puede escalar, ¿no? Claro. Cualquier tipo de violencia. Y cada vez va siendo más riesgoso, ¿no? Porque justamente la víctima va justificando y va diciendo como, pues no creo que llegue a esos extremos, o no creo que él un día me pegue, o yo no lo creo capaz. Y bueno, desafortunadamente, hasta que no llega el evento trágico, decimos, bueno, pues sí era capaz, ¿no? Claro. Sí lo hizo. Así es. No, y por eso es que hay relaciones que son todo el tiempo así y que se van como dices, va como agrandándose el problema y agrandándose porque siempre hay como esta justificación o el no creo que va a pasar, ¿no?
como dices, yo creo que hay muchísimas mujeres y también digo muchísimos hombres que son violentados, ¿no? Y que a lo mejor nada más fue el insulto y dicen, no, pero bueno, de ahí jamás, nunca va a pasar. Y de repente ya viene a lo mejor un empujón, pero dicen, no, pues ese día estaba muy enojado o enojada, pero de ahí, ahora sí, nunca va a pasar, ¿no? Y entonces, pues ese nunca, de verdad, uno nunca sabe cuándo se puede volver algo peor, ¿no? Y hay muchas mujeres, por ejemplo, también, que esto es una cuestión, yo creo que cultural. Antes se veía mucho que los esposos le pegaban a las esposas, pero decían, pues ni modo, te aguantas porque es tu esposo, ¿no? Y es para toda la vida y te casaste y es hasta que la muerte los separe. Esto es algo, era muy común, ¿no? Y que se arrastró. Antes, no sé si en algún momento te tocó escuchar estas bodas civiles que se hacían, se leía algo que se llamaba la epístola de Melchor Ocampo. En la epístola de Melchor Ocampo, básicamente lo que decía era que la obligación de la mujer era cumplir todo lo que el hombre necesitara. Y estamos hablando no solamente a nivel sexual, sino a nivel de todas las demandas que él tenga, ¿no? Trépate y limpia los vidrios de la torre más alta. Sí. Lo tienes que hacer. Has de comer con 3 pesos para una familia de 15, lo tienes que hacer porque es parte de tu obligación. Entonces, cuando nosotros, no solamente culturalmente, sino legalmente ponemos estas cláusulas, metemos en la cabeza de la mujer que es así como tiene que funcionar. Ahora, súmale a esto que tenemos toda una serie de telenovelas, de películas, de libros, de todas estas situaciones culturales que nos venden esta idea de el amor duele, ¿no? Y incluso tenemos una película que se llama Amar te duele, ¿no? O sea, así es. Tenemos una cantidad de historias donde nos enseñan que parte de tener este amor que tanto nos venden, esta utopía del amor romántico, implica que vas a sufrir un montón. Así es. El sujeto te va a engañar, te va a mentir, te va a robar, te va a tratar mal, te vas a dar cuenta que se acuesta con otras mujeres, te va a insultar, pero al final te vas a dar cuenta que todo estaba justificado, te vas a cansar y vas a vivir feliz para siempre. Así es. Entonces, ¿qué hace esto? Que se nos... así como Inception, que te planta la idea y que después aparece, igualito, es como una semillita que nos ponen desde chiquitos, ¿no? Y pensémoslo en el ejemplo más básico. ¿Qué pasa cuando tú llegas llorando de la primaria y le dices a tu mamá como, mamá, mi compañerito me pegó? ¿Qué es lo primero que te dicen? Es que seguro le gustas. Exacto, ¿no? Y esa ideita se te va quedando, claro, el niño que me fastidia es el niño al que le gusto. Así y entonces mientras más le guste, más me va a fastidiar. Y como mujeres, entonces nos programamos a aguantar, claro, a soportar, porque todo lo tenemos que soportar. Yo me acuerdo que yo trabajaba en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo hace unos años y una de mis mejores amigas era mi jefa. Y entonces a veces teníamos eventos en los que acabábamos muy, muy noche, ¿no? A veces no podíamos comer, a veces, o sea, eran jornadas excesivas. Y recuerdo que un día veníamos saliendo de la universidad, eran como las 3 de la mañana, yo venía cansadísima, no habíamos comido ese día, era allá, y recuerdo que salí y le dije, no, o sea, yo no puedo creer posible de verdad que yo trabaje en un lugar que me hace estar tantas horas, que además no me permita comer, y que lo haga nada más porque te quiero, ¿no? Y recuerdo que mi amiga se volteó y me dijo, ay, quien bien te quiere, bien te hará sufrir. ¿De dónde sacaste eso? Me dice, eso es algo que decían las abuelitas. Así es. Yo creía de verdad que era algo que solo ella decía, pero después descubrí que en realidad la gente sí lo cree, que quien te quiere te tiene que hacer sufrir. Exacto. ¿No? Y qué enfermo está eso, además, qué triste que pensemos que es una condicionante. Así es. Porque entonces volvemos a esta parte de los celos. Cuando la persona me cela, me grita, me lastima, es porque me quiere y por eso justificamos, ¿no? Así Culturalmente es. Todo el sistema nos ha dicho esto es lo que se supone que tiene que pasar. Así claro. Es como tiene que funcionar. Sí. Entonces es como, está bien lo que te pasa y pues te aguantas. Claro. Así es. Claro, porque es como si yo te dijera, no sé, esta idea que nos venden de las rosas, ¿no? Todas las rosas tienen espinas, entonces si quieres una rosa tienes que estar dispuesto a aguantar las espinas. Claro que es lo que esperas, esa es la expectativa. Entonces te daña a muchos niveles que ni siquiera lo notamos, porque cuando llega la persona que no te lastima, que no te grita, que no te cela, lo encuentras extraño. Así y dices es. como,
igual no me quiere demasiado... tanto, ¿no? Ajá. Exacto, o no le importo. Sí, claro, porque he tenido pacientes que llegan y me dicen, tengo este novio que es súper lindo, que es súper atento, que me quiere, que me trata bien, que todo padre. Ajá, ¿cuál es el problema? Me es aburrido. Claro. ¿Por qué te va a ser aburrido? Pues sí, porque ¿dónde está la emoción? Y yo, en tener un novio que te quiere, que te trata bonito, que te... Exactamente. No puedo, porque ya nos han engañado de tal forma y nos han venido tanto esta fórmula de más daño es igual a más cariño, que si no hay daño ni siquiera sabemos cómo vivirlo y cómo disfrutarlo. Así es. Así es, ¿no? Por eso es tan importante que se mencione, ¿no? Desde un primer como insulto, un primer te ves un poquito gordita o esta ropa no te va bien. Eso ya podría, o sea, más bien ya es considerado violencia. Y ahorita tú hablabas del violentómetro. Uh-huh. ¿Qué es el violentómetro? Para los que no saben, yo voy a poner ahorita una imagen para que lo vayan viendo, pero ¿nos puedes ir platicando de él? Claro, mira, el Instituto Politécnico Nacional hace unos años, por medio de su unidad de perspectiva de género, de gestión con perspectiva de género, ellos hacen un ejercicio justamente para visualizar qué onda con la violencia. Tenemos que recordar que lo que no se nombra no existe. Entonces, si yo normalizo esta violencia, que era lo que hacíamos antes, ¿no? Esta parte de pues es normal, es lo que se espera, tú te casas y se espera que tu marido pues te trate mal, ¿no? Y entonces ya ni siquiera se habla, ¿no? Es como la costumbre. Entonces lo que hace el Instituto Politécnico Nacional es decir, vamos a ponerle un nombre y vamos a ponerlo en una escala, porque si ya lo podemos ver, claro, es más fácil que yo identifique la conducta y diga, en este nivel estoy, y como te decía, va escalando, la violencia así nunca se queda fija, entonces ya puedo ver más o menos qué tan lejos o qué tan cerca estoy. Con este violentómetro lo que ellos hacen es empezar desde lo más sencillo, que son justamente las bromas hirientes, hasta lo más grave, que sería el asesinato, ¿no? Así es. Y en esta escala tú puedes ir identificando 30 niveles de violencia, que, ojo, no son todos, y hay que tomar en consideración que este es un ejercicio que hace el Politécnico Nacional con una encuesta que aplica a poco más de 14,000 estudiantes. O sea, es una muestra importante, sí, pero recordemos que estas violencias son solamente de esta muestra chiquita, que es importante el ejercicio que hace el Politécnico, pero yo no sé por qué o en qué momento gobierno no considera como esto tendría que ser un esfuerzo que se tendría que replicar a nivel nacional. Así es. ¿No? Porque no están todas las violencias y hay un montón de violencias, ¿no? Por ejemplo, si lo pensamos, aquí en el violentómetro que fue hace unos años, no teníamos, por ejemplo, lo que ahora es la violencia digital. Okay. Que va desde la distribución de imágenes íntimas sin consentimiento, ¿no? Hasta estas violencias digitales que se hacen, en donde se hacen páginas que dedican, por ejemplo, a insultar a una chica. Vamos a poner el ejemplo más claro, ¿no? Tenemos esta película 500 días con Summer, ¿no? Donde te plantean que la protagonista es una mujer descorazonada, horrible, sí, hiper mala con el pobre vato que solo quería estar con ella. Uh-huh. Que si tú la ves con un poquito de perspectiva, ella le dice al vato 500 veces, yo no quiero estar contigo, yo no quiero estar con nadie. Y él insiste hasta que logra estar con ella. Eventualmente, obviamente, la relación termina porque ella, para empezar, no quería estar con él. Y ella, lógicamente, se va y encuentra a alguien más, se enamora y decide casarse, ¿no? Y él la vuelve a encontrar y él le dice, ¿por qué con él sí, conmigo no? Y él dice, pues porque contigo nunca fue, ¿no? Claro. Y ella es muy clara, si tú ves la película con perspectiva, ella es muy clara. Sin embargo, pese a eso, y a que es un personaje ficticio, hay N cantidad de páginas en Facebook, Twitter e Instagram que se llaman Maldita Summer, ¿no? Y que se dedican a insultar y a hablar de lo desgraciada que fue esta mujer, ¿no? De lo cruel, claro, como estaba bonita, se sentía mal. Y como eso, hacen ejercicios con sus propias parejas, ¿no? Exhibiéndolas, tomando capturas de pantalla, haciendo cosas. Y esa violencia digital hace unos años no era tan común. Claro. Pero ahora, claro que también hace daño. O sea, imagínate que tú entras a tus redes y te encuentras con que hay 15 páginas que se dedican solo a insultarte porque no estuviste con un vato que quería contigo. Claro. ¿No? Entonces, no está incluido en el violentómetro porque en ese momento no era popular. Repito, el violentómetro es un muy buen ejercicio para el momento en el que se hizo, pero sí tendríamos que pensar en poder actualizarlo, ¿no? Claro. Oye, por ejemplo, este tipo de violencia digital se puede
o sea, ¿uno puede denunciarlo? ¿Hay forma de denuncia? Hay algunas que sí. Por ejemplo, la distribución de imágenes íntimas sin consentimiento, sí, gracias a lo que ahora se conoce como la Ley Olimpia, que también es un esfuerzo bien importante que hacen dos activistas mexicanas, que es Olimpia Corrales y Ana Baquedano. Ambas son víctimas de distribución de imágenes íntimas sin consentimiento, que en ese momento legalmente solo se conocía como porno venganza. Okay. ¿Qué pasa si tú le pones el título de porno venganza? Para empezar, el porno tiene que ver con un acuerdo y con un intercambio económico. O sea, yo accedo por mi libre voluntad a grabar imágenes sexuales explícitas y a cambio recibo una paga. Okay. Si estoy hablando que yo me tomé una foto o mi novio me tomó una foto, yo se la mandé y él la distribuyó, yo, que soy la protagonista, no recibí un peso. Entonces no es pornografía, ¿no? Y cuando yo digo venganza, de alguna manera estoy dejando por implícito que yo hice algo de lo que la otra persona sintió que era digno vengarse, ¿no? Entonces estoy de alguna manera justificando lo que la persona está haciendo. Claro. Lo que hacen Ana Baquedano y Olimpia Corrales, porque ambas tienen historias similares que van pasando más o menos al mismo tiempo, Ana Baquedano es de Yucatán y Olimpia Corrales del Estado de México, es empezar a pelear justamente porque al hablar de porno venganza no había una sanción, era como, bueno, pues sí, o sea, el famoso pack, ¿no? O sea, sí, pues sí, tu novio distribuyó tu pack, pero ¿qué quieres que hagamos? ¿No? Claro. O sea, nada se puede hacer. Entonces, ellas pelean para que se legisle esta parte y gracias a ello, ahora sí puedes denunciar la distribución de imágenes íntimas sin consentimiento, que si nos damos cuenta tiene más lógica, ¿no? O sea, tú tienes un montón de imágenes de una pareja y las tomas y sin decirle a esta pareja las voy a distribuir, lo haces. Entonces, al darle este título, te da la oportunidad de denunciar. Esa parte sí la puedes denunciar, pero por ejemplo... El ciberbullying todavía no está como tan legislado en ese sentido. Se puede denunciar, por ejemplo, cuando es a nivel escolar. Sí puedes hacer una denuncia y sobre todo como con autoridades escolares. Pero legalmente no hay, ¿no? O sea, si alguien se decide por tomar todas tus fotos y decir, yo la odio con todo mi ser porque me rompió el corazón y abrir 15 páginas y hablar todo lo que sea malo de ti, realmente no hay un delito a menos que te amenace. Y eso si estás dentro de la Ciudad de México. Por ejemplo, si te amenaza con matarte o ya estamos hablando del delito de amenazas, pero que desafortunadamente tampoco es como tan grave. Entonces... Claro, o sea, hasta que no te mató, no fue grave, ¿no? Exactamente. Sí. Y aún así, o sea, por ejemplo, vean lo que pasó con el caso de este CEO de Amazon, que asesinó a su esposa y que tenía como 10,000 denuncias atrás, donde la chava ya había denunciado, ya había pedido órdenes de restricción, ya se había ido a todos lados, y hasta que no la mató tampoco fue como, no tan sorprendente. Entonces, sí, creo que ahí nos hace falta mucho puntualizar en muchas cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, tipos de violencia sexual que no están legislados. Ahora ya se reconoce, por ejemplo, que el que tu pareja se quite el condón en el acto sexual sin avisarte es una violencia. Pero ojo, o sea, sí lo reconocemos, pero de nuevo tampoco está legislado. Tu pareja lo puede hacer y sí es violencia, pero ¿y luego? Claro. Entonces hay un montón de detalles ahí. No, y por ejemplo, y en este tema justo de por ejemplo, de violencia sexual, también es algo muy complicado porque también dicen, ok, si es tu pareja, pues no es violencia, ¿no? O sea, pues que de alguna manera él haya querido tener relaciones, aunque tú ese día no querías, pues no es violencia, y entonces se tiene que aceptar así. Entonces también hay muchísimas mujeres que están viviendo esta situación y que es como se tienen que aguantar, pero ya es violencia también. Y también no es fácil denunciarlo, porque dices, pues es tu esposo o es tu novio o, ¿no? Sí, y que es bien complicado incluso reconocerlo, porque nos cuesta mucho trabajo identificar que la persona a la que elegimos como pareja nos puede violentar. Claro. Es decir, lo identificamos de un desconocido, ¿no? Que un desconocido te acose o abuse de ti o te viole, es como fácil identificar, ¿no? Bueno, era el sujeto con el pasamontañas o era el tipo en el parque, o sea, puedes ponerle el dedo, ¿no? Pero ¿cómo procesas el hecho de que la persona con la que tú estás eligiendo estar, ¿no?, rebase esa línea y incluso lo entendemos como normal, ¿no? Pues es que él tenía ganas, pero eso no hace que sea forzado, ¿no? Claro. La insistencia, hay un corto francés de hace algunos años que a mí me impactaba mucho porque es la escena de una pareja
y es un cortito, dura menos de 2 minutos. Él llega y le dice, ¿quieres ver una película? Y ella le dice, sí, sí quiero ver una película. ¿Qué quieres ver? Reversible, que es una película ya viejita, que empieza con la imagen de la violación de una chica. Y entonces ella le dice como, pues, no, yo no quiero ver Irreversible, ¿no? O sea, está muy fea. Y él le dice, bueno, pues entonces vamos a tener sexo. Y ella le dice, es que no tengo ganas. Y él insiste, ya no le vuelve a preguntar, pero empieza a besarla, acariciarla y tiene sexo con ella, ¿no? Y se ve la cara de la chica todo el tiempo como, pues no, ella no quería, no tenía ganas, ¿no? Y él se fuerza sobre ella, tienen sexo, acaban de tener sexo, él se para y de todas maneras pone la película de Irreversible, ¿no? Y entonces se ve como hay una ejecución de acto, pero ella ni siquiera, o sea, como no llora, incluso es más complicado porque, por ejemplo, en una violación se supone que se considera violación si tú dices que no y la persona aún así lo hace. Pero si es tu pareja, es mucho más complicado decirle que no. Así es. Y aunque tú no quieras, y aunque tú no tengas ganas, o incluso que te fuerce a hacer cosas que tú no quieres, que no debería de ocurrir, que es ahí donde está la línea que es bien borrosa y bien delicada, porque la característica es que la acción no sea bienvenida, pero justo es donde ahí entras en este conflicto de, pues si es mi pareja, yo de alguna manera accedí a que este tipo de cosas pasaran, y entonces no puedo decirle que no. Así es. Que eso no tendría que pasar. Tú podrías decir que no en cualquier momento. Podrías decir, esto no me gusta, esto no lo quiero, esto no se siente bien. Así es. ¿No? Pero como no nos enseñan que podemos poner esa línea, menos cuando ya es tu pareja, así es. Complicadísimo. Complicadísimo. Identificarlo se vuelve un golpe. Yo creo que es una de las partes más dolorosas, cuando logras identificar. Y una de las crisis más fuertes que se les viene, por ejemplo, a las usuarias en consultorio es esa. Identificar que su pareja las violentó sexualmente, ya poder ponerle un nombre, porque de nuevo lo que no se nombra no existe. Poder ponerle un nombre y poder decir, él me violó, se les viene toda una crisis, porque además viene la culpa de cómo después de esa acción yo pude acceder en otros momentos de manera consentida a tener sexo. Claro. Y es que una cosa no excluye a la otra, ¿no? No es como que porque te viola una vez, tú no puedes en otro momento disfrutar el sexo con esta persona de manera consensuada. O sea, sí se puede, solamente que son como caminos truculentos en donde no sabemos movernos porque además no tuvimos una educación sexual. No sé si a ti te tocó, pero yo me acuerdo que a mí en la prepa mi educación sexual consistió en enseñarme a poner un condón, punto. Y ya. Bueno, te puedo decir que a mí no me tocó eso. O sea, a mí nunca nadie así en la escuela que nos dieran una plática sobre sexualidad, la verdad no hubo, ¿no? Afortunadamente tuve una familia, padres y un hermano que me ayudaban en esa parte, ¿no? Pero no, en las escuelas no se hablaba y no se habla. Eso es un problema muy grave. Actualmente tampoco se habla. No se habla. Y ahorita, por ejemplo, que hay tantas redes sociales, en nuestra época de escuela no había las redes sociales, no estaba YouTube, no nos podíamos meter a ver una plática, ¿no? De este tipo. Y ahorita hay muchísima información, pero aún así no hay la educación sexual que debería de haber. Por eso también creo que es muy importante, por ejemplo, ahorita que estabas hablando por ejemplo, de que una cosa no está ligada a la otra, que si te violan no quiere decir que entonces después ya no puedas tener relaciones con esta misma pareja. Por ejemplo, es hablar de cuando empiezan los noviazgos, cuando son adolescentes que tienen 14, 15 años y que también, por ejemplo, el novio empieza a presionar a la novia, ¿no? Y terminan a lo mejor teniendo esta relación sexual sin que ellas querían, pero fue tanta la presión, o a lo mejor se fueron a una fiesta y ya estaban medio tomadones, y entonces pues ella no quería, pero a la mera hora pues lo terminaron haciendo. Por ejemplo, cuando empiezan una relación, cuando están tan chiquitos, ¿cuáles podrían ser las primeras señales de que están en una relación violenta? Yo creo que la primera señal es que cualquier acción que esta persona realice te haga sentir incómoda. Todos tenemos esta pequeña voz en la cabeza que nos dice como, esto no está bien, esto no es normal, no está padre, pero generalmente la callamos. De hecho, aprendemos a callarla, aprendemos a decir como, no, sí es normal, sí te quiere, tú relájate. Si tú tienes una situación en la cual cualquier cosa que esa persona haga te hace sentir incómoda, por más que todo el mundo te diga como es súper normal, a todos nos pasa, esa es tu primer bandera roja. No sentirte plenamente cómoda.
¿no? Y cualquier situación, estamos hablando desde hizo algo raro en la cama, desde me pidió que le mandara mi ubicación en tiempo real para ver dónde estaba yo, aunque no estaba en una situación de peligro, revisó mis redes sociales. Incomodidad es tu primer banderita roja, o sea, no la hagamos a un lado, sino tengámosla aquí bien presente. Esto que hizo quizá no me es como tan cómodo, ¿no? Segunda señal, invade tu privacidad. Cualquier persona que te pida contraseñas, que te pida que le abras tus redes sociales así enfrente de para que vea con quién te mensajeas, que te pida escuchar tus llamadas, que revise tu teléfono, tu computadora, invasión de privacidad nunca es una buena señal. Okay. Lo que tú quieras compartir libremente con otra persona porque a ti te nace, eso es distinto. O sea, si yo recibo, no sé, un comentario que me causa risa y digo, ay, mira lo que me mandaron, es distinto, porque tú lo estás haciendo. Pero alguien que invada tu privacidad, eso nunca es bueno. Okay. No es normal, no es sano, no es bueno. Entonces, esa sería tu segunda banderita roja. Y tu tercera banderita roja sería cualquier situación en donde tú sientas, por la circunstancia que sea, que corres peligro. ¿No? Ya sea porque te vio raro, porque te llevó con unos compañeros que no te agradaron, porque hizo una broma, tú te sientes insegura. Punto. Eso debería de ser suficiente para poder decir aquí ya no. No tendríamos que esperar a que te dé la primera cachetada, ¿no? Exactamente. Que siempre es como, a la primera cachetada me voy. Híjole, ya cuando llegamos a veces a esa primera cachetada, porque obviamente una persona violenta nunca va a llegar diciéndote soy súper violento y entonces ven, te pego. No. No, claro que no, por supuesto. Llega siendo encantador, llega siendo maravilloso y entonces ya para cuando suelta la primera cachetada, tú ya te has invertido tanto emocionalmente que no te parece lógico, que es más, no lo concibes, dices, no es la misma persona. Estaba fuera de sí, tuvo un mal día, cosas pasaron. Y volvemos al punto, justificas, ¿no? Acá lo llamamos racionalización. Incluso le das toda una explicación atrás de él. Tuvo un mal día, su jefe lo trató mal, es fin de mes, se siente presionado por el dinero, además yo le pedí cosas y entonces salió de su control, ¿no? Todos tenemos malos días. Y no por eso vas gritándole a la gente, no por eso vas pegándole a la gente. Aprendes a lidiar con ello, ¿no? Sobre todo en jóvenes, en muy jóvenes, ocurre que cada vez vamos normalizando más este tipo de cosas, porque de nuevo a nivel generacional se vuelve mucho más común. Lo que vemos, por ejemplo, en redes como TikTok, donde pasa el novio, ¿no? Y le rompe el estuche de maquillaje porque no quiere que se maquille y que nadie más la vea, y todo el mundo se ríe. Entonces eso es súper violento. O sea, te estoy quitando la posibilidad y además los subo a una red social sabiendo que va a haber otros que se van a identificar con ellos. Y si tú ves los comentarios en esos videos, por ejemplo, es, bro, qué buena idea me diste, yo también lo voy a hacer para que mi morra no ande de loca, bla, bla, bla. Y dices, hay un montón de gente que coincide con eso. Entonces te está hablando de una situación cultural. Claro, ahorita justo que hablas de esto de redes sociales y que hay muchísima gente que se identifica con estos comportamientos, hubo una plática que fue donde yo te conocí, donde te vi, donde hablaban justo de que, por ejemplo, se ha normalizado tanto lo de la relación tóxica y que ya hay hasta grupos justo en redes sociales como Facebook, Instagram, donde digamos que se unen gente que vive en este tipo de relaciones y entonces dicen, yo también, entonces hasta se sienten parte de algo. Y por eso hasta dicen, no, pues está padre o está bien, porque yo también vivo este tipo de relaciones, yo también soy así, ¿no? Entonces, creo que también esta parte de las redes sociales tienen que aprender a identificar qué es lo que está correcto y qué es lo que no, porque ya no se identifica, piensan que todo es normal, que todo es bueno, que todo hay que repetirlo, que todo hay que replicarlo, ¿no? Y sí, está cañón. Es que justamente es esa parte, nosotros crecemos con un primer, o crecíamos, no sé, ya las nuevas generaciones creo que eso ya lo cambiamos, crecíamos con un ejemplo de cómo se llevan las relaciones sociales, que era el papá y la mamá, ¿no? Y aprendíamos de cómo se debía de tratar a una pareja de acuerdo a cómo se trataba a la familia los primeros años. Creces, integras a un sistema escolar y entonces empiezas a ver otras familias, empiezas a comparar y ya dices como, mi familia no es la única familia, ¿no? Y a partir de ello determinas como estadísticamente qué es lo más común, ¿no? Y entonces empiezas a replicar.
Pero si consideramos que además ahora a esto le agregamos las redes sociales, se vuelve un peligro tremendo, porque justamente el mismo fenómeno que ocurrió hace unos años con la pornografía, cuando la pornografía se volvió tan de libre acceso y que los chavitos empezaban a ver cosas muy retorcidas en las redes de pornografía y que trataban de replicarlo, lo mismo está ocurriendo ahora con las relaciones. Hacen estos grupos como mi novia tóxica, ¿no? Así es. La tóxica y yo, más tóxicos que nunca, ¿no? Y en estos grupos lo que hacen justamente es compartir y comparar experiencias que nos parecen súper normales, ¿no? Y recuerdo que yo veía hace unos años, estoy hablando de 3, 4 años, de una plática justamente en secundaria sobre relaciones tóxicas, y le subía imágenes que se comparten en estos grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el novio y le escribe a la novia como, ¿cómo que ya te vas a ir a la escuela? Mándame tu ubicación en tiempo real porque quiero ver que estés ahí todo el tiempo. Y pobre de ti donde hables con fulano porque vamos a tener problemas, ¿no? Y la chava le contestaba, sí, mi amor, no te preocupes, yo te mando mi ubicación, ¿no? Y se la mandaba. Y los chicos las veían y se reían, ¿no? Y yo les decía, ¿por qué les da risa? Y me decían, pues, porque eso es lo menos, o sea, yo le pido foto, yo a mi novio le pido que me vaya mandando fotos todo el tiempo, o yo a mi novia la tengo que tener en videollamada todo el tiempo, porque nada de que ande de loca con otros, ¿no? Entonces, se normaliza tanto, claro. Y al compartir incluso estos tips, me acuerdo que en uno de los grupos vi que un chavito decía de programas que puedes instalarle al celular de tu novia sin que tu novia lo sepa para rastrearla. Así es. Wow, o sea, ¿a qué niveles hemos llegado que esto nos parece tan aplaudible y risible? Así ¿no? es. Una persona con la que ni siquiera tendrías como por qué, te está vigilando todo el tiempo. Y entonces sabe a dónde vas, qué haces, con quién te comunicas. Este tipo de situaciones, por eso las normalizan, para que entonces yo no me escandalice y no le diga como, oye, no, ¿por qué me pides mi ubicación? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? No, al contrario. Me río porque incluso me manda el meme, ¿no? Y es una forma de normalizar la violencia. Así es. Y lo peligroso es que cada vez lo hacen mucho más jóvenes y entonces, digo, mi generación tuvo la fortuna de que no nos tocó tanto ni el celular ni las redes sociales. Así es. Y crecimos de alguna manera no tan intoxicados de esto y podemos como poner el dedo en esto no es normal, pero las generaciones de ahora, claro que ya crecen esperando que eso va a ser su relación. Eso está muy enfermo. Y preocupante, muy preocupante. Y por eso es como ahorita poner aquí así como alerta, alerta. Ojo, chicas y chicos, eso no es normal. Eso no es una relación sana. Eso es violencia, ¿no? Sí, porque es tu libertad la que estás coartando, ¿no? Y estas agresiones te llevan a lugares que no son cómodos, que te hacen sentir insegura y que están violando tu privacidad. Así es. ¿No? Entonces pensemos que son 3 reglas básicas. Una relación amorosa debería de hacernos sentir cómodos, felices, seguros, respetados, amados. Si no estamos cubriendo eso, entonces no está siendo la relación que necesitamos, ¿no? Yo incluso les digo, en el momento en el que tú te empiezas a preguntar, ¿esto es normal? ¿Esto está bien? Es porque algo no te está haciendo sentir cómodo o cómoda. Así es. Algo ahí está resonando en tu cabeza que te dice, oye, ojo, esto no. No vamos lejos. Veamos lo que pasa, por ejemplo, con las sectas. Las sectas lo que hacen justamente es esto, quitarte esa vocecita en tu cabeza y te dicen como, no, yo sé que tú ahorita sientes miedo y sientes incomodidad, pero se te va a pasar. Lo mismo te dice tu pareja tóxica. ¿No? Yo sé que te sientes rara, pero es porque nadie nunca te ha cuidado como yo. Porque además, esa es la parte de la racionalización. Tus papás no te lo piden porque tus papás no te quieren. Yo sí te quiero, por eso me preocupo por ti. Claro. Una persona violenta, una de las cosas que siempre, siempre, siempre va a ser de cajón porque es parte del patrón, es alejarte de tus redes de apoyo. Siempre te va a decir que tu familia no te quiere, que tus amigos no te respetan. ¿Para qué? Para que tú vayas cortando redes. Claro. En el momento en el que tú te das cuenta que esta relación es violenta y quieras salir de ella, pienses en, ya no tengo a nadie. Claro, ¿a quién me acerco? Recurro. Sí. Y pasa, por ejemplo, en la violencia familiar, cuando ya hay hijos de por medio, cuando ya hay matrimonios de por medio, algo que ocurre es que hay un ir y venir. Esto es natural. ¿Por qué? Porque llegan momentos como de iluminación donde la pareja dice, ya no quiero estar aquí, se va.
pero regresa porque, repito, la persona violenta tiene esta característica de ser encantador o encantadora, y entonces, ¿qué pasa con los amigos y familia? Se cansan, ¿no? Y dicen, es que siempre regresa. Ese es el peor error que podemos cometer. El peor error que podemos cometer es decir, ya no le voy a apoyar porque siempre regresa, porque justamente el momento en el que esa persona ya tenga todo el valor o toda la fuerza para decir, me retiro, ya no va a tener a nadie. Y entonces, ¿qué es más fácil? Quedarse. Así es. No tengo con quién ir, no tengo familia, no tengo amigos, no hay quien me pueda apoyar, ¿no? Entonces es uno de los peores errores que podemos cometer. Así, no, ahorita, así es, y ahorita tocaste un punto que es bien importante. ¿Cómo se ayuda a un amigo familiar que sufre de violencia en la relación? Uno de lo primero que dijiste es, obviamente, no abandonarlos. No decir, ay, pues ya me cansé de decirle, y entonces ya, que se las arregle como pueda. Ese es el primer punto. ¿Qué más se tiene que hacer? Ofrecerle un espacio seguro. Decirle todo el tiempo como, ay, ya déjalo, ya te dije, ya, solamente hace que la persona se cohíba y justamente en su cabeza repita como, ya parezco disco rayado, ya no les voy a decir nada. Si yo no le ofrezco a esta persona un espacio seguro para hablar, para ser escuchada, para poder ser entendida, va a dejar de hablar conmigo, me voy a dejar de enterar qué tan en peligro puede estar la familia. Claro. Entonces necesito ofrecerle un espacio seguro, aunque por dentro tú estés pensando como maldito, maldita, la odio con todo mi ser. Está bien, amiga, amigo, yo te entiendo, yo sé que es complicado, que es difícil. Ese espacio seguro es esencial. Okay. Acercarle ayuda profesional. Siempre, mira, aquí está esta línea, aquí está este psicólogo, aquí está este refugio, aquí está este centro de ayuda, que sepa que tiene herramientas, porque muchas veces ocurre que no sabemos qué hacer. ¿No? Y repito, desafortunadamente, como casi nunca pasa en nuestro país, a veces llegan a la policía y ¿qué pasa? Que la policía les toca el policía misógino que les dice como, ay señora, pues usted también, pues es que ¿cómo se le ocurre? Pues es su marido, ¿qué le cuesta hacerle la cena a tiempo? Claro. ¿Qué le cuesta hacer lo que él quiera? ¿No? Entonces, eso nos deja la sensación de que no hay a quien recurrir. Entonces, acerquemos la ayuda profesional, ¿no? Hay líneas de ayuda nacional, hay un Centro Nacional de Refugios, hay centros de justicia para la mujer donde se puede denunciar, hay grupos de autoayuda, ¿no? O sea, opciones hay muchas, ¿no? Ajá. Acercarle la ayuda profesional. Y por último, estar atentos, muy atentos, ¿no? Esta parte de poner atención a esas pequeñas señales que nos pueden sonar como raras, cosas que no nos parezcan lógicas, ¿no? A veces las pasamos por alto, ¿no? O no les damos tanta importancia como debería de ser, pero por ejemplo, en los casos de matrimonios, que la mujer no tenga acceso a dinero, que tenga que pedirle para todo al marido, es una señal de alarma, porque está cortando posibilidades de movimiento, ¿no? Que ya haya violencia sexual es una señal de alarma. Que haya amenazas. Yo sé que siempre tenemos este dicho que es horrible, que es perro que ladra no muerde, pero ojo, no siempre es así, ¿no? O sea, sí, el que amenaza a veces puede cumplir la amenaza, entonces poner mucha atención a eso, y eso es lo que nos va a ayudar más. Si yo no sé qué palabras decir, si no sé cómo acompañar a la persona, está bien, es válido. Claro. Es válido decir no puedo, pero habemos un montón de profesionales allá afuera que sí podemos ayudar, que tenemos las redes, entonces como acercar estas opciones, ¿no? Tienes todas estas gamas de opciones. ¿Cómo te ayudo? Y preguntar también, preguntarle a la víctima, ¿qué necesitas? Eso a veces se nos olvida, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Necesitas llorar? ¿Necesitas gritar? ¿Necesitas que me quede aquí? ¿Necesitas que te abrace? ¿Quieres que te ayude a contactar con tu familia? ¿Necesitas dinero? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? A veces la víctima lo sabe perfecto. A veces la víctima te dice, ahorita solo quiero llorar. Llora, ¿no? Ahorita necesito pensar qué voy a hacer con mis hijos. Buscamos qué hacer con los hijos. Claro. Entonces es como no dar por sentado que tenemos todas las respuestas, sino escuchar a la víctima. Siempre, a veces, sí va a haber víctimas que digan como, híjole, pues no sé realmente qué quiero, qué necesito. Okay, me quedo aquí hasta que decidas. Claro. Quiero regresar con él. Es tu decisión. No podemos forzar a alguien a que se vaya, porque justo cuando caemos en este juego de ya déjalo, ya te dije, ya, eventualmente regresas. Así porque es. No era tu decisión. Así es. Es no, y muchas veces hasta el decir ya no regreses, ya no hagas, haces que la persona se aferre más, ¿no? Entonces también por eso es como, ok, lo quieres hacer,
pero de todas maneras no abandonar a la persona porque digas, ay, pues es que ya le dije y no entiende. No, pues seguir ahí, como dices, echando ojo por cualquier cosa que entonces sí se vaya a necesitar, ¿no? Y justamente en este ejemplo que pones de las relaciones que son muy, muy jóvenes, una de las primeras cosas que dice el manipulador es como, tu familia no te quiere, por eso no te van a dejar estar conmigo. ¿Qué pasa? Que los papás se dan cuenta que esto es una mala influencia, claro. que le dicen, ya no quiero que salgas con él. Entonces, claro, hace clic con lo que este vato ya me dijo y decimos, claro, mi familia no me quiere, más obsesión hay con esta persona. Así es. No, yo sé que como papá esto es bien complicado. Digo, yo no soy madre, pero tengo una sobrina a la que adoro y amo con todo mi ser. Y nada más pienso en el día que ella llegue adolescente. Y sí voy como pensando en, ay, ojalá y nunca se encuentre un patano o patana que me la trate mal. Exactamente. Y entiendo que sí es muy complicado, pero aunque te estés mordiendo por dentro, ay, qué bueno que ya tienes novio, me da muchos. ¿Por qué no lo traes? Exacto. Hay que conocerlo, ¿no? Y ponerle la sonrisa, aunque nos cueste un montón de trabajo, porque esa persona ya le ha dicho que tú lo vas a odiar, ya le ha dicho que tú le vas a prohibir estar con él, y cuando tú lo dices, refuerzas esa idea. Así es. Y claro que como adolescente, dices, claro, tienes razón, mi novio lo sabe todo, mi novia lo sabe todo, no necesariamente. Así es, ¿no? Y ahí también vuelve a entrar el justificar, ¿no? Pues es que, pues cuando me habló fue, ay, pues porque ese día sus papás lo regañaron, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, lo que sea. Pero entonces sí es bien importante que estemos súper atentos y me gustaría terminar esta plática que la verdad creo que va a ayudar muchísimo y que yo espero que le llegue a muchas personas y con que le llegara una y esa persona de alguna manera sea como salvada, ya habremos hecho como nuestro trabajo. Pero también para terminar, ya habíamos, bueno, ha tocado el tema del por qué no se denuncia, ¿no? Que por regular no se denuncia. Ahorita yo he visto que ha habido, bueno, empezó a salir, por ejemplo, notas de youtubers y personas así que han sido violentadas en algún momento y que aunque ya pasó mucho tiempo, ahorita que lo están como haciendo público, sí está como procediendo. O sea, sí se puede hacer una denuncia aunque ya haya pasado mucho tiempo, para que lo sepan. Sí, hay ciertos delitos que prescriben, pero depende del tipo de delito y eso ya lo tiene que encuadrar el Ministerio Público. Muchas veces algo que no entendemos y que es la parte que tenemos que hacer mucha conciencia y por eso es bien importante que uno no salga a hablar de cosas que no conoce, que ocurrió por ejemplo con el caso de Nat Campos, ¿no? Que hace poco denunció, salen los programas y dicen como, ¿por qué no habló a tiempo? Si no entendemos cómo funciona el cerebro de una víctima no podemos hablar. Okay. Procesar lo que te ocurre ya por sí solo cuesta trabajo. Identificar lo que te ocurre cuesta mucho trabajo, lo que te decías en unos momentos, ¿no? Justamente dices como a veces cuando es tu pareja, no sé, es mi pareja, es la misma persona que me quiso, que me cuidó, que me ayudó, incluso muchas veces, que es algo muy triste, la persona sale de una situación de violencia familiar gracias a la ayuda de una pareja y luego esa misma pareja que le ayudó a salir se vuelve su violentador. Entonces hay un choque, a nivel cognitivo hay un choque muy fuerte porque dices, claro. O sea, ¿cómo es que esta persona que me ayudó, que me quiso, que me procuró, que me acompañó, ahora me puede hacer daño? Entonces es complicado procesarlo. Por ejemplo, en el caso de Nat tenemos que era un amigo con el que convivía de toda la vida y que lo quería. Y hay por ahí un experimento que se hizo en redes sociales el año pasado donde se pedía que todas las chicas que tuvieran una historia con algún familiar, aunque no se identificaran, aunque fueran anónimos, la compartieran. El impacto que tuvo, o sea, creo que todas, desafortunadamente, por lo menos en México, yo sí le apostaría que todas las mujeres tenemos alguna historia de algún familiar, algún amigo, alguna pareja que nos violentó. Entonces, es complicado, es muy complicado procesarlo, porque de entrada es una persona en quien confías, ¿no? Procesar lo que nos ocurre ya es muy complicado. Hablarlo puede llevar años, muchos años poder hablar de ello. Entonces, porque repito esta parte, en el momento en el que yo lo nombro, se vuelve real. O sea, decir, esta persona abusó de mí, esta persona violó de mí, lo hace real. Y a veces no estamos preparadas para ello. Entonces, decirlo es muy, muy complicado. No es como en la ley y el orden, ¿no? Que la mujer es violada y se presenta esa misma noche a declarar al Ministerio Público y dice como me violaron. No es tan fácil. Es muy complicado. Entonces,
a veces no se denuncia justo porque no hay la fuerza suficiente para hacerlo, porque no alcanzamos a nombrar lo que nos ocurre, pero además porque seamos honestos, el sistema de justicia mexicano tampoco nos ayuda mucho, ¿no? Y creo que cualquier sistema de justicia en ese sentido, porque te revictimiza, porque te preguntan 800 veces lo mismo, porque te empiezan a cuestionar tu moral, tu sexualidad, qué hacías tan tarde en la calle, por qué te quedaste a dormir con él, por qué te emborrachaste, ¿no? Y ese tipo de situaciones te vulneran todavía más. Claro. Es más complicado. No vamos lejos, volvamos al ejemplo de Nat Campos. Pues es una chavita, digámoslo bien, en el sentido de que tampoco es una chava que sea como violenta o precarizada o que tenga alguna situación que la exponga de más. Y sin embargo se le cuestionó su moral, ¿no? Pues ¿para qué toma con él? También para qué no se cuida. Todas, todos y todes hemos tomado de más en algún momento de la vida. O sea, tampoco es como que un fenómeno aislado. Uh-huh. Porque no sabes, porque no lo controlas, porque en el momento no sientes que estás tomando de más. Tu percepción se altera. Y entonces, el culpar a la víctima en ese sentido es como si todos nos persináramos y dijéramos, ay, yo nunca he tomado en la vida. Entonces, no se denuncia por muchas razones, porque no lo identifico, porque muchas veces no recuerdo, porque no quieres pasar por este cuestionamiento de, pues tú también, ¿para qué lo dijiste, no? Claro. Porque a veces te puede cortar redes de amigos, porque a veces es un familiar, porque a veces es una pareja, ¿no? Entonces, desafortunadamente para las mujeres, el riesgo de ser violentadas puede estar en cualquier lugar, ¿no? Las estadísticas de violencia en el hogar, México tiene el primer lugar de embarazo adolescente a nivel mundial. Y no pensamos que esos embarazos nunca son deseados. La mayoría de ellos vienen de violaciones dentro del hogar. Entonces no estamos seguras en el hogar, no estamos seguras en la escuela, no estamos seguras en el transporte público, no estamos seguras en la calle, básicamente no estamos seguras en ningún lado. Entonces, si tú consideras estas estadísticas, es muy, muy difícil que tú reúnas el valor para ir a pararte al Ministerio Público, para estar N cantidad de horas denunciando, para que además al final el Ministerio Público te diga como pues no procede. Claro, no, claro. Claro, porque no traías el moretón que te iba a durar más de 15 días o porque no hay una prueba real de que te pues, violentaron, ¿no? Entonces, claro, es muy, muy complicado y como dices, creo que sí es bien importante el pues no hablar de algo que no se sabe, ¿no? O de algo que desconoces. Más bien hace unos años salía un programa en Radio UNAM que se canceló justamente por esa razón, porque salía un maestro, no recuerdo ni siquiera de qué era maestro, de algo en UNAM. Y este sujeto hablaba del caso de los Porquis, que no sé si lo recuerdas, caso de los Porquis son estos chavitos juniorcillos, ¿no? Uh-huh. Que al final pues fueron exonerados todos. El último que es exonerado, la condena es como muy controversial porque lo que él hace es violar a una chavita de 12 años. Pero en la sentencia del juez, lo que el juez dice es que no la violó porque solo introdujo sus dedos a la vagina de la niña y además no sintió placer con ella, ¿no? Uh-huh. Y entonces este maestro retoma este fragmento de la sentencia y dice como, pues claro, porque no tiene nada de malo, o sea, no le está metiendo el pene, entonces no hay placer en ello. O sea, si yo penetro a alguien con una escoba, con una botella, con un arma, eso no es violación, ¿no? La cantidad de ignorancia que salió de su boca era impresionante, porque número uno, sí, además sí está legislado, sí está uh-huh. considerado en el Código Penal, que si tú penetras con una botella, con un palo de escoba, con cualquier otro objeto, uh-huh. sigue siendo violación, ¿no? Y número dos, el decir no sintió placer es netamente subjetivo. Tú no puedes saber realmente, y si no sintió placer, ¿para qué lo estaba haciendo? Exactamente. Pero nos lo llenamos desde ahí y justificamos y racionalizamos desde ahí. No, y es lo mismo que hacemos invirtiéndoselo a la víctima. Yo cómo sé que a ti no te estaba gustando, no, pues sí, porque me encanta, claro, sí, que a las 3 de la mañana mi novio me despierta y me fuerza a tener sexo, es increíble, es mi sueño hecho realidad. También hay como mucha ignorancia desde ahí, ¿no? Así es. Híjole, es un tema que yo creo que podríamos realmente pasarnos mucho tiempo hablándolo porque hay muchísimos ejemplos, hay muchísimos casos, pero creo que aquí lo más importante pues es que por lo menos se empiece a hablar, que la gente empiece a identificar, ¿no? Lo que es la violencia, cuándo están estas señales de alerta y no solo cuando tienes una relación de noviazgo, sino una relación ya a lo mejor de años, que tienes un esposo, una esposa, pero que realmente se empiece a identificar y de verdad yo te agradezco muchísimo por todos los datos que has dado, por
los tips, las estadísticas que nos has compartido. Y pues como te decía hace un momento, yo espero que a alguien le pueda funcionar, que ojalá alguien se pueda sentir como ayudado, a lo mejor se le dé un poquito de luz y diga, ok, a lo mejor después de entender todo esto, me doy como esta fuerza para terminar esta relación que me estaba costando tanto trabajo, ¿no? O de ahí empezar como realmente a darse cuenta antes de empezar la relación, como empezar a ver el tipo de persona con la que te estás relacionando. Entonces, pues yo de verdad, Glass, te agradezco infinito por esta plática, y pues ojalá que muy pronto volvamos a tener otra plática de un tema que también le pueda ayudar y aportar a las personas, pero bueno, por lo mientras con esta yo me quedo pues muy agradecida y muy contenta por haber contado contigo. No, muchísimas gracias al contrario a ti por el espacio, esperemos que sí, que podamos ayudar a alguien y eso, o sea, sigamos hablando, sigamos haciendo conciencia de estos temas para que la gente pueda identificar y recordar que pues no estamos solos, ¿no? Que aquí estamos todos y que hay un montón de gente acá afuera que puede ayudar. Muchas gracias por el espacio, de verdad. No, y sí, espero poder verte pronto. Claro que sí, no, pues muchísimas gracias, nuevamente te mando un abrazo bien grande, muchos besos, y bueno, pues aquí estamos para que, si quiere alguien hablar, ¡ay! Eso, justo, si alguien quiere buscarte para una consulta, pues a lo mejor para apoyo, ¿dónde te pueden buscar? Estoy en Facebook, Instagram y Twitter como Les Intelectual, L-E-S-S, Intelectual, es una página de ayuda, y también tenemos ahí trabajo en la Línea Nacional de Ayuda, que es el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, y también ahí nos pueden encontrar. No es una línea gratuita, se atiende vía telefónica, se atiende vía WhatsApp, entonces también está ahí la ayuda, ¿no? Y bueno, aquí estamos siempre, en las redes siempre contesto, estoy como muy pendiente de las redes, en cualquiera de las tres, Facebook, Twitter o Instagram. Perfecto, sí, esto era bien importante. Sí, muchísimas gracias. Sí, así de, ay, qué bueno que me acordé. Sí, no, muchísimas gracias, de verdad. De verdad estoy encantada de haberte conocido, haber platicado contigo, y pues obviamente de que seas parte de Platícame. Muchas gracias por todo. No, al contrario a ti, muchas gracias. Cuídate, bye.